Muy bien, esta sería la parte de los ejemplos aplicados de las gráficas C, P, N, P y U. En este ejemplo sería la gráfica P, donde dice que un ingeniero especializado en calidad que trabaja para el fabricante de papel tapiz desea evaluar la estabilidad del proceso de impresión. Cada hoja, el ingeniero debe tomar una muestra de 100 pies de papel tapiz y cuenta con el número de efectos de impresión, que incluyen manchas de impresión, distorsiones del patrón y tinta faltante. El ingeniero debe crear una gráfica C para monitorear el número de efectos. Muy bien, este sería el formato. Aquí ya tenemos los datos cargados. Nos dice que es el número de muestras, es de 25 y cada muestra ha tenido cierta variedad de efectos. En este caso, para generar la gráfica C, nos iríamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos y seleccionaríamos gráfica C. Esperamos a que se cargue. Muy bien. En variables, lo que nos pide el ejercicio es crear para monitorear el número de efectos. Entonces, seleccionaríamos efectos en variables. En opciones de gráfica, nos iríamos al apartado de prueba o test, en el cual nos aseguremos de que de las casillas estén seleccionadas. En este caso solo está la de un punto con cada desviaciones estándar desde la línea central. También tenemos que activar las otras tres, que sería cada puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, cada de puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, y cada de puntos consecutivos alternando de arriba hacia abajo. Le daríamos en aceptar y agregaremos una etiqueta donde sería gráfica C. Le damos en aceptar y generaríamos nuestra gráfica. Esperemos a que lo procese. Muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica C. En nuestra gráfica C podemos observar que todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control inferior y superior, a excepción de estos dos, los cuales son el número de muestra 12 y el número de muestra 13, los cuales tuvieron un error en la prueba. Podemos observar que las demás se encuentran, además de ser variables, se encuentran dentro de los límites de control, lo que nos indica que con estos dos puntos nuestra gráfica nos dice que está fuera del límite de donde dice, aquí dice un punto fuera de la malla de 3 desviaciones estándar en la línea central. La prueba falló en los puntos 12 y 13, que son estos que les acabo de mencionar. Aquí podemos indicar que nuestro proceso no está bajo control, que sería esto de aquí. El número promedio de efectos por muestras de 36-68, como nos mostraba la gráfica. Las muestras 12 y 13 no pasaron la prueba 1 porque están fuera de los límites de control. Por lo tanto, el proceso está fuera de control. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Ahora iríamos al ejercicio de la gráfica P, donde dice que un supervisor de un centro de llamadas desea evaluar el proceso de contestar las llamadas telefónicas de los clientes. El supervisor registra el número total de llamadas entrantes y el número de llamadas no contestadas durante 21 días. Para esto, el supervisor crea una gráfica P para monitorear la proporción de llamadas no contestadas. Aquí podemos irnos a la gráfica P. Muy bien. En la gráfica P, en nuestro ejemplo de la gráfica P, como nos indica el ejercicio,
tenemos que crear la gráfica P para monitorear la proporción de llamadas no contestadas. Para esto, nos iríamos al apartado de estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos, y antes de esto vamos a realizar un diagnóstico de gráfica P. ¿Para qué? Para que nos indique si la mejor gráfica sería una P o una P de Laney. Recuerden que P estamos hablando de proporciones. Nuestras variables serían el número de llamadas no respondidas y el subgrupo sería el total de llamadas. Generamos en aceptar. Muy bien, aquí podemos saber que en base a nuestro diagnóstico de la gráfica P para llamadas no contestadas, nos pide que el uso de una gráfica P no deberá tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio del subgrupo y P de generar el proceso. Muy bien, ahora vamos a generar nuestra gráfica P, gráficas de control, gráficas por atributos y gráfica P. En este caso, nuestra variable sería igual, llamadas no respondidas y el tamaño del subgrupo total de llamadas. Nos iríamos a opciones de gráfica P al apartado de pruebas o test y activaríamos las 4 casillas que se encuentran aquí, que en este caso sería un punto de desviación estándar desde la línea central, cada puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, cada puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, y cada puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Una vez seleccionado todas estas casillas, verificamos y le damos en aceptar. Ponemos una etiqueta y le agregamos gráfica P. Le damos en aceptar y en aceptar. Esperamos a que se nos genere nuestra gráfica P. Aquí tenemos nuestra gráfica P de llamadas no respondidas, donde podemos observar que nuestro límite de control superior es de 0.1516 con un promedio de 0.957 y un límite de control inferior de 0.397. Las pruebas se realizaron con tamaño de letras desiguales, pero podemos observar que todos los números de muestra están dentro de los límites de control establecidos. Para esto, de igual forma, vamos a generar una gráfica P de Laney solo para verificar y tener con qué revisar que nuestra gráfica ya está bajo control. Vamos a ir al número de llamadas no respondidas, de igual forma en la variable y el total de llamadas. Nos iremos a opciones de gráfica y igual al apartado de pruebas o test y activaríamos cada puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, cada puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes y cada puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Luego le daríamos en aceptar para que se genere nuestra gráfica. Esperemos a que se genere la gráfica P de Laney. Muy bien, aquí podemos observar en la gráfica P de Laney que a diferencia de la gráfica P, donde la mayoría de los puntos se ven iguales, siguiendo una línea, aquí los mismos puntos se ven iguales a excepción de la gráfica. En esta parte de la muestra también tenemos un sigma z con una variación del 0.7344. Los límites de control superior e inferiores son distintos, donde el límite de control superior es de 0.13673 y el límite de control inferior es de 0.05459. Aquí lo que más se puede observar es que nuestro número de muestra, el número 11, se encuentra más cercano al límite de control inferior, pero eso no hace ningún problema, por lo cual podemos decir que nuestra gráfica y nuestro proceso están bajo control. Al igual que como tengo aquí en esta parte donde dice que la gráfica muestra un promedio de 9.57 de las llamadas no son contestadas. Ninguna de las proporciones de los subgrupos está fuera del límite de control y además los puntos dentro del límite de control muestran un patrón aleatorio. La gráfica P no ofrece evidencia de falta de control, por lo tanto el proceso está bajo control. Muy bien, esa sería la parte de la gráfica P. Ahora nos iríamos al ejemplo de la gráfica NP, donde el ejemplo nos dice que un ingeniero especializado en calidad evalúa el proceso utilizado para producir focos está bajo control. El ingeniero prueba 500 focos cada hora durante 3 turnos de 8 horas y registra el número de focos que no encienden, los elementos defectuosos.
Para esto, el ingeniero crea una gráfica NP para monitorear el número de focos defectuosos. Muy bien, nos iríamos al ejemplo de la gráfica NP. Gráfica NP. Muy bien, para esto, generar la gráfica NP, nos iríamos a estadísticas, donde aquí podemos observar que el subgrupo es de 124. Nos iríamos a estadísticas con gráficas de control, gráficas por atributos y sería gráfica NP. Aquí, como nos pide el ejercicio, sería por un número de defectos y en subgrupo sería ID de subgrupos. En opciones de gráfica NP nos iríamos al apartado de pruebas o test, donde activaríamos las mismas casillas que en los ejercicios anteriores, que sería K de puntos consecutivos, del mismo lado de la línea central, K de puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, y K de puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Daríamos en aceptar y agregaríamos la etiqueta de gráfica NP. Le damos en aceptar y en aceptar para que se genere nuestra gráfica. Muy bien, aquí podemos observar que con nuestros límites de control y nuestro número de pruebas, a pesar de que hay una en la muestra número 11 donde el conteo de muestras fue 1, donde hubo un error, también tenemos uno en la muestra 16 que está por encima de los límites de control, que el límite de control en este caso es de 1565 y el límite inferior es 0. En la muestra número 9 se aproxima mucho el límite de control inferior, más no está en él, pero en la muestra número 16, que es la que tenemos aquí arriba, excede los límites de control superior. Como el punto está fuera de la gráfica NP, el ingeniero concluye que el proceso no es estable y debe mejorarse. Esa sería la respuesta para nuestra gráfica NP. Ahora nos iríamos al ejemplo de la gráfica U. En el ejemplo de la gráfica U, un gerente de una empresa de transcripciones desea evaluar la calidad del servicio de transcripción. El gerente selecciona de forma aleatoria 25 conjuntos de páginas de órdenes consecutivas y cuenta el número de errores tipográficos o los defectos. Cada conjunto tiene un número diferente de páginas. Para esto, el gerente crea una gráfica U para monitorear el número de errores. Muy bien, en este caso es número de errores con el número de páginas. Vamos a observar que nuestro número de muestra es 25. Para esto nos iríamos para generar nuestra gráfica C, o nuestra gráfica U, perdón, nos iríamos a estadísticas, gráficas de control y gráficas por atributo, y en este caso tenemos, al igual que en la gráfica P, que generar un diagnóstico de gráfica U para así poder observar qué gráfica es la que tenemos que generar, si una gráfica U o una U-Delaney. En este caso, las variables sería el número de errores y el tamaño de su grupo sería el número de páginas. Le daríamos en aceptar para generar nuestro diagnóstico de gráfica U de errores. Por lo tanto, no podemos observar cómo el número de muestras quedan muy cercanos a excepción de estos dos puntos, donde la relación de variación observada es esperada del 100.4%. El uso de una gráfica U no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Por lo tanto, el mismo ejercicio nos indica que podemos utilizar una gráfica U sin necesidad de generar la gráfica U-Delaney. Pero en este caso vamos a graficar ambas para así poder tener con qué compararlas. Nos iríamos a gráficas de control, gráficas por atributo y seleccionaríamos gráfica U. En este caso, de igual forma, la variable serían los errores y el subgrupo sería el número de páginas. Como en los ejercicios pasados, nos iríamos a opciones de gráfica para el apartado de pruebas o test y seleccionaríamos las casillas que estén desmarcadas, que en este caso, al igual que los otros, es K de puntos consecutivos del mismo lado de la línea central, K de puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, y K de puntos consecutivos alternando de arriba hacia abajo. Le damos en aceptar y en aceptar. Esperamos a que se nos genere nuestra gráfica U.
Muy bien, aquí podemos observar en nuestra gráfica U cómo, a pesar de tener un límite de control inferior de 0 y un límite de control inferior superior de 0.5308, podemos observar que durante el proceso se mantiene estable a excepción de el número de muestra número 6, donde tiene una muestra por unidad de 0.6, o sea, el 6%, y el número de muestra número 18, con un conteo de muestras por unidad de 0.56. Podemos observar que estos dos puntos se encuentran por fuera de los límites de control. Entonces, en base a esta gráfica podemos indicar que el proceso no está bajo control, pero para esto vamos a generar nuestra gráfica U-Delaunay para verificar que ese sea el correcto. Nos iríamos a gráficas de control, gráficas de control por atributo y U-Delaunay. En este caso, igual en variable sería error y en el tamaño de subgrupo el número de páginas. Las opciones de gráfica, el apartado de prueba y activaríamos cada puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes y cada puntos consecutivos alternando de arriba hacia abajo. Le damos en aceptar y en aceptar para generar nuestra gráfica U-Delaunay. Esperamos a que se genere. Muy bien, aquí en nuestra gráfica U-Delaunay podemos observar cómo el proceso ha mejorado, indicándonos que modificando el sigma z a 1.39, nuestros límites de control aumentan del anterior a este, con un límite de control de 0.6487, el límite de control inferior se mantiene. Podemos observar cómo nuestro proceso se mantiene estable y se mantiene bajo control. Podemos observar que en la muestra número 6 el conteo por unidad sigue siendo de 6, pero está en este caso dentro de los límites de control. Al igual que en la muestra 18, un conteo de unidad de 0.56, los dos puntos que estaban fuera de los límites de control en la gráfica U por la gráfica de errores, que serían estos mismos, aquí podemos observar que en la gráfica U-Delaunay nos muestra que el proceso claramente está bajo control. Ese es su punto de comparación. Por lo tanto, esta sería nuestra conclusión, que puesto que las muestras no son del mismo tamaño, los límites de control varían. El número promedio de efectos por conjunto de esta página es de 0.238. En los grupos 6 y 18 no pasaron la prueba 1, que sería la gráfica U, porque están fuera de los límites de control. Por lo tanto, el proceso está fuera de control, pero, cuando generamos la gráfica U-Delaunay, sí está bajo control. Pero como el ejercicio nos indica que generemos una gráfica U para monitorear los errores, la parte correcta sería decir que está fuera de control de los límites, porque serían estos dos. Mejorando el proceso, como lo vimos en la gráfica de P-Delaunay, el proceso quedaría bajo control. Muy bien, esa sería la parte de los ejemplos.